¿sí? Son en número de 12, vuelvo y repito, ¿no? ¿Sí? El quinto par craneal, por favor, tomar mucha atención. Tiene 3 ramas, ¿sí? Ahí sí tienen que ponerme las 3 ramas, ¿no? En el quinto par craneal. Les pongo un ejemplo. Primer par craneal se llama olfatorio. ¿Sí? Olfatorio. Primer par craneal. ¿Sí? ¿Qué función tiene? Tiene función sensitiva. ¿Ya? ¿Por dónde atraviesa? Se llama lámina cribosa del etmoides. Lámina cribosa del etmoides. ¿Sí? Es por donde atraviesa este par craneal. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver, es un cuadrito que no les va a llevar más de una carilla, ¿no? Eso es lo que les pido, nada más. ¿Ya? Entonces, eso tienen que hacer. ¿Por qué les mando esta consulta, no? Las razones. Vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. ¿Sí? Ustedes saben que el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Es el que regula todas nuestras actividades, conjuntamente con el sistema nervioso periférico y también van a ver con el sistema endocrino. ¿Sí? Que mediante sus hormonas regulan todas las actividades metabólicas de nuestro organismo. Por eso es muy importante conocer estos pares craneales. Estos pares craneales se ubican en el cerebro, ¿no? Están relacionados básicamente con el cerebro, ¿sí? Por eso es muy importante conocer estos. En cuanto a las funciones, hay 3 funciones. Una función es sensitiva, la otra función es motora y la tercera función es mixta. ¿Qué quiero decir mixta? Que puede ser sensitivo y motor. ¿Ya? Cuando hablamos también del sistema nervioso periférico, ahí tenemos los pares espinales, ¿no? Que ahí también son más o menos el número de 32, 33. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer esto. Bueno, a ver, señor García, ¿qué me puede decir usted del sistema nervioso central? ¿Qué conoce de este tema? El sistema nervioso central dice, Sí, eh, lo que yo conozco, dicen del tema, sí, o de lo que usted conoce del tema, lo que usted sabe del tema. que el sistema nervioso central se podría decir que es el principal, lo que va controlando las ramas del sistema nervioso. Bueno, a ver, señor Roales, ¿qué me dice usted? Dice, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Qué conoce sobre el sistema nervioso central? Señorita Carrera. Señorita Carrera. Dígame, licen. No está en clases. Señorita Moreno. Es el más importante del cuerpo y es el sistema nervioso en sí central y está conformado por la médula ósea y el cerebro. Bueno. A ver, señorita Lozano, ¿qué me puede decir usted? Bueno, lo que yo conocía lo que usted llama el repetidor, que era como el más importante del cuerpo porque es el que lleva como la información de los estímulos de nuestras acciones por todo nuestro cuerpo. Bueno, señorita Altamirano. Es como el centro de procedimiento donde controla todas las funciones del cuerpo. Bueno, señor Burgos.
Estamos mal con el Se internet. encarga de... No se le escucha muy bien. Gracias, señor. Estamos mal con el internet suyo. A ver, señorita Cáceres. Dicen, ahí sí, No, a ver, ahí sí le escucho. ya dicen, el sistema nervioso dice que emiten señal, los nervios emiten señales al cerebro que transmiten y permite transmitir la información. Bueno, les cambio la pregunta. ¿Cuál es el órgano principal del sistema nervioso central? Señorita Cáceres. El cerebro. Bueno, a ver, señor Barahona. La espina. No, señorita Loor. El cerebro y la médula espinal. Bueno, cuando les pregunto esto, eso debe estar ya bien afianzado, ¿no? El órgano principal, obviamente, que regula todas las funciones es el cerebro, ¿no? ¿Sí? Ese es el órgano principal del sistema nervioso central. ¿Sí? Obviamente que de ahí tenemos otros órganos, ¿no? Como el hipotálamo, los tubérculos cuadrigéminos, el cerebelo, en la parte del canal medular, la médula espinal. ¿Sí? Pero el órgano central, ¿no es cierto?, de este sistema es el cerebro. ¿Sí? Y eso les digo, ustedes están en segundo de bachillerato y eso debe ser sin dudar, ¿no? ¿Sí? Ese conocimiento debe estar bien afianzado con ustedes. ¿Sí? Por eso le pregunté nuevamente al señor Barahona y a la señorita Lor, porque señorita Cáceres le vi media dudosa. ¿Sí? No tenga miedo, estamos para aprender. Sí, si usted se equivoca, hacemos las rectificaciones, ¿no? Pero como les digo, este tema es ya conocido por ustedes, ¿no? Entonces, el órgano principal tenemos el cerebro, ¿no? ¿Sí? De ahí se controla todas las funciones. Ustedes saben que a nivel de la piel tenemos receptores sensitivos, ¿no? Si a ustedes le pinchan, ¿sí? Ahí se produce el estímulo y por fracciones de segundos se dirige al cerebro y regresa, ¿no? Como mensaje para retirar la mano, que vendría a ser la acción, ¿sí? Pero todas las funciones en este caso se presentan en el cerebro, ¿sí? Al relacionarle con el sistema endocrino, ¿sí? En cambio, este trabaja por medio de un sistema de hormonas, pero también son reguladas por el cerebro a través de las distintas glándulas. Por eso en esta parte, ¿no es cierto?, se estudia la relación entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, es muy importante saber esto, ¿sí? Ustedes saben que muchas de las veces hay diferentes accidentes que se pueden producir, ¿no? Y depende de donde se produzca el daño, pueden muchas personas dejar de caminar, otras personas pueden dejar de hablar. Tenemos otra zona en el cerebro donde tenemos, como les digo, la zona de donde se plasman, donde se copian nuestras emociones. ¿Ven? ¿Sí? Por eso es la importancia que tiene el cerebro. ¿Sí? Ustedes han de haber visto que el cerebro no es liso, ¿no? Presenta unas como deformaciones. ¿Ven? Y ahí se van impregnando todos nuestros recuerdos, todo nuestro conocimiento. ¿Ven? Y alguna alteración que tenga esto simplemente provoca a veces daño, ¿no? En la parte, ¿cómo les puedo decir? Embriológica, en la parte donde está desarrollando el cerebro y todo, mejor dicho, todo el sistema nervioso central es el que más se daña. ¿Por qué? Este se forma en la capa externa. Ya cuando lleguemos a tercero de bachillerato, vamos a ver lo que es la organogénesis, ¿no? Entonces, en la capa externa que se forman para la formación, valga la redundancia, de los diferentes órganos, el sistema nervioso central está en la parte exterior. ¿Ven? Por eso, cuando una persona no se cuida, tiene alguna lesión, muchas de las veces causa alguna alteración dentro de este. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante este conocimiento. Bueno, vamos a comenzar ya específicamente. Señorita Cáceres, ¿me ayuda con la lectura de la página 84?
Los sistemas nervioso y endocrino en animales. A pesar de que tanto el sistema nervioso, el control nervioso, como el endocrino, el control hormonal, sean analizados de forma independiente, es interesante tratarlos de forma relacional, debido a que las neuronas y las células que producen hormonas elaboran sustancias químicas mensajeras que se liberan en espacios extracelulares. Sin embargo, hay contraste en la forma en que los sistemas nervioso y endocrino utilizan los mensajes químicos. Las células que producen hormonas las liberan en la sangre. En cambio, las células nerviosas liberan sus mensajes químicos muy cerca de las células en las que influyen. Mientras que las hormonas bañan a muchas células indiscriminadamente, los neurotransmisores intervienen en un número muy reducido de células. El sistema nervioso da lugar a acciones muy específicas, mientras que el sistema endocrino tiene acciones lentas y difusas para controlar el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo sexual, etc. Los efectos de los mensajes enviados por las neuronas tienden a ser mucho más cortos en duración que los efectos de las hormonas. Bueno, hasta ahí nomás, muy amable, gracias. Entonces ustedes pueden ver que, ¿no es cierto?, la relación existente que hay entre estos sistemas. El uno es rápido, el otro es más lento, ¿no? Como les decía, cuando actuaban el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, cuando se produce un estímulo, la respuesta debe ser inmediata, ¿no? ¿Sí? Les ponía el ejemplo de un pinchazo. Imagínense que una persona recibe el pinchazo hasta que se dirija al cerebro y del cerebro se demore minutos. ¿Qué pasaría con esa persona? El dolor sería bastante intenso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué trata de hacer el sistema nervioso central? Que este estímulo y la respuesta sean sea realizada en una forma rápida, ¿no? ¿Sí? En cambio, el sistema hormonal o en el sistema endocrino, hablemos en ese sentido, trabaja con hormonas, ¿sí? Y un sistema de glándulas, ¿sí? Estas glándulas son el hipotálamo, la hipófisis, ¿sí? El páncreas, el hígado, en el caso de las mujercitas los ovarios, en caso de los varones los testículos, ¿sí? Y otras glándulas, las glándulas suprarrenales. Vean, todo este tipo de glándulas, ¿no es cierto?, mediante hormonas cumplen con funciones específicas dentro de nuestro organismo. Por eso dice de manera lenta, ¿no? Entonces ven que los ovarios y los testículos en la etapa embrionaria tienen una gran actividad. Pero cuando nosotros nacemos, estas actividades se quedan como dormidas. ¿Sí? Cuando vuelven a despertarse es a partir de que nosotros entramos en la pubertad. Vean, por eso dice, ¿no es cierto?, este sistema hormonal es lento. ¿Sí? A diferencia del sistema nervioso central, que sus respuestas son rápidas, ¿no? Para que me entiendan esa partecita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿No? Sigamos con la lectura, señorita Cáceres. El sistema nervioso, por favor. El sistema nervioso es un complejo de órganos y estructuras formados por células especializadas llamadas neuronas. Su función es recibir información de estímulos mediante los receptores, sentidos, interpretarla, elaborar las respuestas y transmitirlas para actuar rápidamente, adaptándose a las circunstancias. Cualquier cambio en el ambiente genera respuestas del sistema nervioso. Además, este sistema se encarga de regular los órganos y sistemas internos. El sistema nervioso en invertebrados. El sistema nervioso en invertebrados varía según los distintos grupos. Así, en las medusas hay redes nerviosas donde las neuronas forman un plexo nervioso de conducción difusa, pero no existe órgano de control. En los equinodermos existe un sistema nervioso anular, formado por un anillo nervioso del que parten cordones nerviosos radiales. El sistema nervioso caudal en los gusanos planos posee ganglios cerebrales en la región cefálica de los que parten un par de cordones nerviosos.
El sistema nervioso ganglionar de los artrópodos tiene ganglios cerebrales conectados con un collar, del que se divide en dos cordones nerviosos, con ganglios unidos por conexiones transversales. Este sistema es típico de anélidos, insectos y moluscos. El sistema nervioso en vertebrados es más avanzado debido a que existe cefalización completa, con un sistema nervioso central controlado por el cerebro y la médula espinal. La ubicación del sistema nervioso es dorsal y este se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral. Ya, muy amable, Eh, gracias. Vean, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? No es el mismo sistema nervioso central, en este caso, en los animales inferiores, ¿sí? Y que en los animales superiores. Y también no es el mismo en los sistemas de los invertebrados y de los vertebrados, ¿no? Básicamente, en los invertebrados, ustedes saben, son aquellos que no poseen vértebras, ¿sí? En cambio, los vertebrados son las personas que poseen vértebras, por eso tienen un sistema nervioso central más específico, ¿no? En cambio, en los invertebrados es un sistema más rudimentario, que cumplen funciones básicas. En cambio, en nuestro caso, tenemos que cumplir con funciones más específicas, ¿sí? Que nos ayuden a cumplir nuestras funciones vitales, ¿sí? Porque básicamente nuestro organismo tiene que cumplir muchas funciones. Como les decía, estas funciones son vitales para la vida, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos el sistema nervioso de nosotros. Tenemos dos, ¿no? Uno que es el sistema nervioso central y otro que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central, como ya dijimos, está formado básicamente por el cerebro y la médula espinal, ¿sí? El cerebro se encuentra en la cavidad craneal. Está protegida por el cerebro, ¿no? Y la médula espinal se encuentra en el canal medular, que se forma en la superposición de las vértebras, ¿sí? Ahí se forma este canal medular que lo protege. Y el otro que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que está prácticamente en todo nuestro organismo, ¿no? El sistema nervioso central es un sistema autónomo, ¿sí? Vean, que está relacionado básicamente con las glándulas y con algunos órganos. El sistema nervioso periférico asimismo está relacionado con órganos y también con los músculos, ¿sí? Aquí tenemos otra diapositiva, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, ¿sí? Ven, aquí tenemos el cerebro y la médula espinal. Dentro del cerebro, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos, ¿no es cierto?, algunas estructuras básicas, ¿sí? No es liso. Y cada una de estas que se llaman circunvoluciones, tenemos algunas estructuras que cumplen funciones específicas. Como les decía, tenemos el centro de Broca, que es para el habla, ¿sí? Que si se selecciona ese centro, nosotros podemos quedarnos sin esta función de hablar, ¿sí? Tenemos la zona del pensamiento, la zona del pensamiento abstracto, la zona del pensamiento lógico, ¿sí? Entonces vean, por eso es muy importante el cerebro, ¿sí? Y tenemos otras estructuras. Aquí podemos ver el hipotálamo, el cerebelo, ¿no? Que también ayuda a cumplir con estas funciones. Y lo que tenemos aquí, el sistema nervioso periférico. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? No, dicen. Bueno, en cambio, tenemos también lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Este sistema endocrino, básicamente, como les decía, está formado por un conjunto de glándulas, tanto en las mujeres como en los varones, ¿no? Sí, como tenemos la glándula, la hipófisis, la pituitaria, el hipotálamo, la suprarrenal, el timo, el páncreas, en fin, ¿no es cierto? Que son glándulas que nos ayudan a cumplir diferentes funciones. Vean aquí, ¿no es cierto? Tenemos un pequeño cuadro. Vemos que tenemos glándulas endocrinas, glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas
básicamente producen estas hormonas, ¿no? Que nos ayudan a cumplir ciertas funciones dentro de nuestro organismo. Ven, y aquí, ¿qué tenemos? Vean, tenemos básicamente el hipotálamo, ¿sí? La hipófisis. El hipotálamo, básicamente, vean este órgano que se encuentra en el cerebro, es el que nos regula nuestra temperatura corporal, ¿no? Y también cumple con algunas otras funciones. La hipófisis, la hormona del crecimiento, ¿sí? La tiroides, ustedes saben que a esta glándula se asocian dos enfermedades, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no? Vean, tenemos las paratiroides, las glándulas suprarrenales que están a nivel de los riñones, el páncreas que regula la insulina, ¿sí? Los ovarios y los testículos, ¿no? Ustedes saben que los ovarios dan los caracteres secundarios a las mujercitas y los testículos, en cambio, dan los caracteres secundarios a los varones, que como les decía, este tipo de glándulas, ¿no es cierto? Básicamente se activan durante la pubertad, ¿sí? Por eso es muy importante conocer este sistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿No? Bueno, estoy haciendo simplemente una relación. A ver, señorita Lor, ¿me ayuda con la lectura de la parte que dice sistema endocrino? Ya, el sistema endocrino regula el organismo mediante señales químicas que son las hormonas. Estas reciben y organizan la información para ejecutar una respuesta adecuada desde los órganos que reciben estas hormonas. Las respuestas que ejecuta este sistema son lentas, pues las hormonas circulan por el sistema sanguíneo hasta llegar a los órganos receptores que las conocen, llamados órganos blancos, que al recibir el estímulo hormonal responden en concordancia con la concentración hormonal en la sangre. Una hormona puede inducir el cambio radical de la apariencia externa del organismo, por ejemplo, la aparición de caracteres sexuales secundarios como la cresta del gallo o la metamorfosis en los insectos. Normalmente las hormonas son secretadas en glándulas, pero también las neuronas son capaces de secretar hormonas, neurohormonas. Ya, muy amable, gracias. Entonces vean, ¿no es cierto? Mientras el sistema nervioso central trabaja mediante estímulos, aquí hay que tener muy en cuenta esta diferencia, ¿no? En cambio, el sistema endocrino trabaja mediante hormonas, ¿no? ¿Sí? Los estímulos, en cambio, en el sistema nervioso central va por las células nerviosas, en cambio que las hormonas va por el sistema sanguíneo. ¿Sí? Pero como ustedes pueden ver, las dos funciones, ¿no es cierto? Sensitiva y hormonal están relacionadas íntimamente. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que regula, ¿no es cierto? Esta función hormonal. ¿Sí? No es que las hormonas se alocan y salen en una forma desaforada, ¿no? Sino es regulado por el sistema nervioso central. Por eso es la relación que existe entre estos dos sistemas, ¿sí? El sistema nervioso central y el sistema endocrino. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy.